A Carlos San Miguel, un amigo, para charlar de estas cuestiones, bueno, histórico promotor de boxeo, él, su papá, una familia ligado al mundo de los guantes. Carlos Javier Albarracín te saluda, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo te va, Javi? Es un gusto saludarte y la verdad que estamos todos de luto los que estamos relacionados con el boxeo. Pero claro, vos sabés que yo he leído varias notas, varias columnas de periodistas especializados y me voy a quedar con una, en la que decía el profe Guiñazú, escribiendo en el diario de La Nación, una Infobae, en alguna de ellas, porque leí en tantas que al final ya me confundo, decía, es producto de la necesidad. A ver, ¿qué significa producto de la necesidad? Significa que este chico de 23 años, Hugo Santillán, es conocido lamentablemente ahora porque falleció esta semana, ayer más precisamente, después de un combate producido el sábado que transmitió TIC Sport, y vemos que en el mismo fallo lo sostenía su padre que estaba en el rincón. Sí. Por ahí, lamentablemente, los que estamos en el rincón, los que somos promotores, que somos managers, estamos en el ojo de la tormenta de esta situación en particular. Fundamentalmente acá el técnico era el padre, el que lo cuidaba, el que le armaba la carrera. Y si uno toma antecedentes, ¿por qué digo que fue de la necesidad? Es porque este chico vivía del boxeo, tenía 23 años apenas y 3 hijos, Claro. con los cuales la necesidad que tenemos mensual para poder mantener esa familia seguramente era demasiado para un boxeador profesional pago en Argentina. Sí, O mal pago, mejor dicho. totalmente. Carlos, Entonces, acá empieza, perdón, sí, muchas veces la gente que no es especialista automáticamente o especializada le cae al boxeo de deporte. Bueno, esto sí, es culpa de que el boxeo, etcétera, etcétera. Pero digo, hay que hilar más fino, ver seguro. el peso que tenía Santillán, estaba compitiendo bien en esa categoría, médicamente los No, análisis. Claro, bueno, ahí quiero que me comentes esa cuestión. la cuestión es esa, o sea, uno trata de dar una explicación lógica y gracias a Dios a uno nunca le ha pasado. Yo todavía tengo un karma encima, por ejemplo, la única lesión grave, que no es una lesión menor, fue Roberto Morán, tuvo un desprendimiento de retina y tuvo Sí, que dejar de pelear. claro. A punto de pelear por el título del mundo, firmó un contrato por $100.000. El chico quería ir igual. Él firmaba el escribano que se hacía responsable de lo que sucediera. Nosotros nos opusimos, por supuesto no fue a pelear y se retiró del boxeo. Pero esas cuestiones, viste, son karmas que uno tiene encima. A mí, por ejemplo, me critica que soy tiratoalla. Yo prefiero tirar la toalla un minuto antes y no 10 segundos después, por supuesto. Entonces, este tipo de situaciones hay que verlo. Incluso lo que digo tiene antecedentes de lo que yo hice. Pero más allá de esto, ¿cuál es el tema? ¿Por qué hablo de la necesidad de la parte médica? La necesidad y urgencia para poder vivir y mantener su familia de esto, en la Argentina es muy complicado, porque pasa a ser un deporte profesional. Entonces, ¿qué te dicen los secretarios de deporte, incluido el de Río Cuarto? Es un deporte profesional que se le arregle, que viva de su profesión. Entonces hay que preguntarle si a los chicos que viven en Río Cuarto, profesionales de boxeo, que son pocos, pueden vivir de esto. Es muy difícil. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál fue la situación? El año pasado él peleó en diciembre para otro canal de televisión y con Fabricio Bea. Le fracturaron la mandíbula. Terminó con fractura de mandíbula la pelea. Ese chico a los 2 meses volvió a pelear. Ganó por puntos. Y en junio peleó en Alemania, siendo suspendido por la Federación Alemana, que recién ahora salta a la luz eso. Claro. Suspendieron a los 2 boxeadores porque fue una pelea tremenda como la del sábado. Entonces, claro, no hay tiempo de recuperación, ni físico ni médico, para lo que suceda. Totalmente. Uno Entonces, piensa, claro, todo esto viene, por eso hablamos de la necesidad que existe de boxear y de vivir del boxeo, fundamentalmente. Eso fue lo que pasó, nada más ni nada menos. Y vos imaginate, estaba el padre en el rincón, claro, el que le hizo toda la carrera de amateur y profesional. totalmente. Y uno piensa, Carlos, en Abreu, quien era el rival, Correcto, pobrecito, correcto. ¿no? Debe estar Por supuesto. devastado, una situación absolutamente impropia para él, ¿no? También. Totalmente, totalmente. Claro, el chico este era naturalmente 59 kilos. Peleó en Alemania en 63 kilos y medio. Pesando 61 y medio para poder dar el peso encuadrado en la categoría. Y el sábado peleó en liviano, 61-200. Abreu pesó 61-500 y él pesó 60 kilos. Entonces siempre dando ventaja en ese aspecto y haciendo peleas tremendas, porque Claro. la de sábado fue una pelea tremenda.
Sí. fuera a recibir golpes y no recibir golpes. Y te digo más, yo tengo cierta información que no sé si será fidedigna, de que en el rincón no se le entendía lo que decía. Entonces hay signos y evidencias que vos tenés que parar el combate. Claro, Que claro, como pasó con el ruso, que el ruso no quiso pararlo, él quiso seguir peleando. claro. O yo lo escuché decir a Koji, a mí me sacan muerto de arriba del ring. Ujú. Es decir, pero literalmente decirlo, ¿viste? Sí, sí, sí. Bueno, ahí está lo que decís vos del Claro, rincón, ¿no? De la exacto, el responsabilidad del límite del rincón, rincón, porque, y sí. vuelvo a decir, y yo estoy de acuerdo con las autoridades, con la Federación Cordobesa fundamentalmente, que exige licencia de rincón. No cualquiera puede tener un rincón de boxeo. Ujú. No cualquiera puede dirigir a un boxeador. Y vos sabés que siempre se dan situaciones impropias con los padres de boxeadores. Y fíjate vos el caso este que le juega totalmente en contra. Sí, totalmente. Bueno, la verdad, mientras charlamos vemos las imágenes y bueno, era un desvanecimiento completo y el daño que se Incluso fíjate produce, que él no ¿no? escucha el fallo. Si le levantan la mano y no sabe dónde está. No, no, claro, totalmente. Te Se quiero perdió preguntar, tiempo. Ahí lo que se claro, hizo fue perder tiempo. sí. Te quiero preguntar, Carlos, esto para bien los especialistas. Primero, en el caso de Abreu, ¿con cuántos kilos reales subió al ring? Porque hay una ganancia lógica post pesaje. Y Y después, no esa, menos de 3,5 kilos claro, más. y esa diferencia, ¿cómo se traduce en fuerza, digamos? Uno Y dice, es sí, 3, muchísimo. 4, 5 kilos, pero es mucho, ¿no? Y vos fíjate, la categoría de 59 kilos, la siguiente que es liviano, va a 61,200. Estamos hablando de 2,100 kilos. Y de 61,200 va a 63 kilos. Está hablando de casi kilo 800, 2 kilos que vas pasando. Entonces, ya 2 kilos es muchísimo. Ujú. Por eso las categorías no se dividieron caprichosamente en la historia, porque fueron viendo que se fueron produciendo lesiones. Y fíjate vos que las convenciones médicas anuales, que se hacen de las organizaciones importantes, como el Consejo, la Asociación, la FIB o la OMB, redujeron en su momento a 15 rounds, lo redujeron a Claro, a 12 Ujú. por el tema del rendimiento. Incluso médicamente se sabe que hasta el 9º round el boxeador va en forma óptima y de ahí empieza a decrecer y actúa en forma automática. La idea es llevar a los eventos de boxeo a 10 rounds, no más de 10 rounds. Ujú. Por eso necesariamente se va a reducir el riesgo de esa manera de los sucesos como lo del sábado. Totalmente, totalmente. Entonces, Bueno, claro, hay que tener en cuenta todas las cuestiones. Y acá, fíjate vos, no es para achacar a la Federación Argentina, a la Federación Cordobesa, ni a ninguna federación, porque él reglamentariamente estaba para pelear, estaba con ujú, exámenes médicos al día. claro, Entonces, completamente. claro, ¿cuál es la cuestión? Acumulación de golpes, el no descanso, bueno, todo eso tiene que ver con lo que está sucediendo, Ujú. lamentablemente. Y voy a dar un ejemplo claro, y lo digo antes de tiempo. Y no es porque no esté conmigo, Javier Clavero. Javier Clavero peleó conmigo hasta el año pasado, hasta junio. Había peleado en febrero, una pelea terrible con Elías Araujo. Descansó un mes. Se recuperó, entrenamos 3 meses y peleamos en junio, que le ganó aquí en Adele María. Se desvincula de mí. Hace una pelea en Río Cuarto. Tremenda pelea con Córdoba, Claudio Córdoba, donde los primeros 5 rounds recibe vorazmente. Y el 27 de abril pierde por nocaut el título argentino. Entonces yo advierto estas situaciones antes. Claro. Lamentablemente antes, porque ya el pibe volvió al gimnasio, quiere volver al gimnasio. ¿Y Ujú. cómo lo recibo? Sí, sí, sí. Bueno, ¿Con ahí, qué ahí está responsabilidad? la seriedad y el compromiso de ustedes, ¿no? Decir, bueno, pará, Bueno, te digo fijate, más, claro. ya me llamó un agente internacional para llevarlo a pelear a Inglaterra. El chico lo más seguro que vaya a pelear a Inglaterra, pero yo no lo voy a llevar. Ujú. Porque yo no quiero correr esos riesgos y tener ese cargo en mi responsabilidad, por ejemplo. Sí, no, y Por aparte que ejemplo. algo que después te quede cargo de conciencia para toda la vida, si Por pasa algo, ¿quién te supuesto, lo saca? ni ¿Sí? que hablar. Por eso Sí. yo abro el paraguas antes que sucedan las cosas y no quiero saber que me sucedan. Incluso lo que yo digo es con antecedentes. En una pelea del Chino Miranda con Saldivia en el sur, el Chino recibe un uppercut en el primer round de derecha, le fracturan la nariz, aguantó hasta el tercer round y yo lo saqué del ring. Lo saqué yo del ring. El chico quería seguir peleando. Y Marcelo González, que en ese momento trabajaba en DirecTV, Ujú. dijo realmente el diálogo entre San Miguel y Miranda es conmovedor, porque yo le decía que no y el pibe decía que sí, y yo lo saqué del ring. Porque es responsabilidad de uno esa. Claro. Entonces, todas esas cosas el rincón no puede ser cualquiera, lamentablemente. Y no porque yo me crea súper capaz, ni que sea el mejor ni el peor, pero sí tengo la responsabilidad de proteger a mi boxeador más allá del resultado. Ujú, totalmente.
Carlos, un gusto saludarte. Bueno, sabemos que están trabajando intensamente y como siempre, y charlar contigo es, bueno, conocer un poco el gran laburo que venís haciendo de toda la vida prácticamente. Seguro. Así que te mandamos un gran abrazo. Bueno, ya estaremos charlando de temas más lindos, supuesto. esperemos. Bueno, esto la verdad que queremos la palabra de un especialista para, bueno, que en primera persona pueda contarnos un poco esta situación. Te mandamos un gran abrazo y estamos en contacto. Igualmente, te digo por último, yo el martes estuve hablando con el padre de Santillán porque en el boxeo lamentablemente los conocemos todos, para bien o para mal. Es decir, sin tener una gran relación, yo tenía el teléfono del padre, lo llamé y ya el martes me dijo, dependemos de Dios, nada más. Mira. Así que bueno, son cuestiones que a todos nos duelen. Carlos, gran abrazo. Igualmente, Javier, para vos. Bueno, Carlos San Miguel.